Continúan los diálogos en busca de paz para Medio Oriente, en los que participan Estados Unidos, Israel, Egipto y Qatar. Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, instó a Hamas a cerrar un acuerdo con Israel para evitar una catástrofe en Rafah. 4 civiles libaneses y un militar israelí murieron tras bombardeos israelíes sobre varias ciudades del sur del Líbano. Se reportan 8 israelíes heridos. Los intercambios continúan en la frontera norte de Israel con Hezbollah, así como con otros grupos que operan en el sur del Líbano. En Indonesia, el exmilitar Prabowo Subianto se declaró vencedor de las elecciones presidenciales luego de que recuentos no oficiales le dieran ventaja. El político de 72 años ha sido acusado de abusos contra civiles en Timor Oriental y en Papúa durante su etapa en el ejército, del que fue expulsado por desobediencia en 1998. Bienvenidos a esta nueva edición de noticias aquí en France 24 en español. Soy Jorge Hurtado. Los esfuerzos por lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza continúan en El Cairo. Las conversaciones en la capital egipcia, que involucran a Estados Unidos, Israel, Egipto y Qatar, cerraron el martes sin acuerdos. Hasta allí llegó el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien sostuvo conversaciones con su homólogo egipcio. Esto comentó el presidente turco desde El Cairo. Continuaremos la cooperación y la solidaridad con nuestros hermanos egipcios para que cese el derramamiento de sangre en Gaza. En el mediano plazo, estamos dispuestos a trabajar con Egipto para que Gaza se recupere y se reconstruya. Mientras tanto, Estados Unidos se unió al coro de países que piden a Israel moderación en la ciudad fronteriza de Rafah, ciudad que alberga aproximadamente a 1,4 millones de palestinos, en su mayoría desplazados de otras partes de Gaza, y que se enfrentan a una grave escasez de productos esenciales como alimentos, agua y atención médica. Más detalles en el siguiente informe. Ibrahim Hassouna busca entre los escombros de su casa alquilada en Rafah, donde toda su familia murió en un ataque aéreo israelí el lunes por la mañana. 8 miembros de la familia de Hassouna, de 3 generaciones, fallecieron. Él se salvó solo porque estaba visitando a unos amigos. Como puede ver, dormiríamos unos al lado de otros. Es un lugar pequeño. El ataque fue directo. Los encontramos destrozados. Fueron atacados directamente, asesinados a sangre fría, sin piedad. La familia de Hassouna llevaba un mes alquilando la casa tras una serie de desplazamientos para huir de los combates en el norte de Gaza. Más de la mitad de los 2 millones de habitantes de Gaza se hacinan ahora en la ciudad de Rafah. En este hospital de maternidad la situación es urgente. Los niños se enfrentan a una lucha por la supervivencia desde sus primeros momentos. La mayoría de los casos que recibimos ahora son infecciones, incluidas infecciones gastrointestinales y respiratorias. Estas se deben en gran medida a las condiciones climáticas adversas que los niños soportan en tiendas de campaña y refugios, así como la falta de leche de fórmula, leche sana y agua limpia. El martes el ejército israelí hizo público un video de vigilancia en el que supuestamente se veía al dirigente de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar, huyendo en Khan Yunis. El portavoz del ejército señaló a Sinwar de ser el autor intelectual del atentado del 7 de octubre y lo culpó de la guerra actual. Mientras la población de Gaza sufre en la superficie, Sinwar se esconde en túneles bajo tierra, huyendo como el cobarde que es. Aunque se están llevando a cabo conversaciones sobre una posible tregua en El Cairo, la población palestina teme por una invasión terrestre israelí en Rafah. Entre tanto, familiares de rehenes en poder de Hamas visitaron la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya. Cerca de 100 representantes entregarán ante la CPI documentos que puedan respaldar una investigación contra los líderes del grupo por crímenes como toma de rehenes, desaparición forzada, violencia sexual y torturas llevadas a cabo durante el ataque del pasado 7 de octubre, un atentado que cobró la vida de cerca de 1.300 personas. Escuchemos. Los perpetradores deben rendir cuentas penalmente por las atrocidades que cometieron. Confiamos en que la Corte Penal Internacional tenga las capacidades de hacer justicia para los rehenes y sus familias. La visita del fiscal a Israel ha reforzado nuestras creencias en la integridad y profesionalismo del tribunal.
Esta acción no se debe tratar solo de rendición de cuentas. Se trata de ejercer presión para la liberación de los rehenes, para alentar a las naciones de todo el mundo a tomar medidas legales contra los responsables de estos actos atroces. Y el conflicto transfronterizo entre Israel y el Líbano no cesa. El líder de la milicia libanesa Hezbollah afirmó ayer que los bombardeos continuarían de no haber un alto el fuego en territorio palestino. Esta amenaza se materializó este miércoles con el lanzamiento de cohetes contra el sur de Israel y una fuerte respuesta del ejército de Tel Aviv que mató al menos a 4 personas. Marta Moya tiene los detalles. Represalias mortales en el sur del Líbano. Este miércoles Israel mató a al menos 4 personas e hirió a casi otra docena de ellas en aldeas libanesas fronterizas, confirmaron fuentes de seguridad del país. Una ofensiva ratificada asimismo por Tel Aviv. En respuesta al continuo lanzamiento de cohetes hacia el norte de Israel, aviones de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron una serie de objetivos terroristas de Hezbollah. Los objetivos incluían complejos militares, salas de control operativo e infraestructura terrorista. Varios objetivos pertenecían a la élite de Hezbollah de las fuerzas de Radwan. Horas antes, la milicia chiita libanesa Hezbollah disparó una ráfaga de cohetes direccionados al sur israelí. Artillería que alcanzó una base militar, mató a una mujer soldado y dejó a varias personas heridas, señaló el gobierno de Benjamin Netanyahu. En la víspera, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ya había afirmado: cuando cesen los ataques contra Gaza y haya un alto al fuego, cesarán también los lanzamientos de cohetes en el sur de Israel. En paralelo a la guerra en Gaza, centrada ahora en el sur del enclave palestino, el bombardeo transfronterizo ha matado a más de 200 personas en Líbano, incluidos más de 170 combatientes de Hezbollah y alrededor de una docena de soldados israelíes. Y en Yemen, los hutíes amenazaron con intensificar sus ataques contra barcos en el Mar Rojo si Estados Unidos cumple su promesa de designar como grupo terrorista a esa organización. A mediados de enero, Estados Unidos los incluyó en la lista de grupo terrorista global en respuesta a estos ataques a los barcos. Ahora está previsto que esa designación entre en vigor el 17 de febrero. Nos estamos preparando y los estadounidenses se verán envueltos y se ahogarán. Si hacen cumplir esta decisión y continúan con su propia arrogancia e insolencia, entonces lo que vendrá después será peor, porque demostrará su fracaso. Y ahora vamos con información relacionada con la guerra en Ucrania. Kiev afirma haber destruido un buque ruso en el Mar Negro que navegaba cerca de la costa de la península de Crimea. Los detalles con nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez Ángel. Las Fuerzas Armadas ucranianas han confirmado el ataque esta madrugada a este buque de desembarco de guerra, el César Kunikov, uno de los más importantes y más modernos navíos de este tipo que hacen parte de la flotilla rusa en el Mar Negro. Esta embarcación, según se conoce, no solamente ha hecho parte de la guerra en Ucrania, sino también ha participado en otros conflictos bélicos como fue el de Georgia o el conflicto en Siria. También, esta mañana se veían videos donde se veía una gran humareda que salía del navío que estaba estacionado en las aguas de la península de Crimea, anexionada ilegalmente por Rusia en el 2014. Se veían misiones de rescate de la tripulación. Este tipo de embarcaciones tienen capacidad para 67 marinos que estarían siendo rescatados y no es la primera embarcación de este tipo que ha sido atacada por Ucrania. Ya en diciembre un navío hermano había sido atacado también por los drones ucranianos y solo hace unos días, el 1 de febrero, otra embarcación rusa también en las aguas del Mar Negro había sido atacada por estos drones que están causando gran daño a esta flota marítima rusa, y esta es una de las iniciativas más exitosas que tiene Ucrania en este momento. El objetivo es abrir este corredor para poder exportar este grano que produce Ucrania, pero también es una gran noticia para ellos en un momento donde saben que la situación en el frente de batalla es delicada. Las fuerzas rusas presionan. El nuevo comandante de las fuerzas ucranianas, Oleksandr Sersky, aseguraba en una entrevista que la mayoría de las posiciones están a la defensiva, así que misiones de ataque en el Mar Negro es lo más exitoso que tiene Ucrania en este momento.
Y vamos a seguir hablando justamente de la ayuda a Ucrania. El Pentágono prometió que esta llegará a pesar de ser motivo de disputa en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde la mayoría republicana se niega a aprobarla. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, instó a los miembros de la Cámara a aprobar este paquete de ayuda militar. Alba Santana nos amplía. Estados Unidos seguirá del lado de Ucrania. Eso ha prometido el Pentágono este miércoles, a pesar del bloqueo del paquete de ayuda internacional de más de 95.000 millones de dólares en el Congreso. De estos, 60.000 para Ucrania. Yo estoy más decidido que nunca y sé que ustedes también lo están. No se equivoquen, Estados Unidos continúa apoyando firmemente a Ucrania y seguirá apoyando la lucha principal de Ucrania contra la agresión imperial de Putin. La administración Biden se quedó sin fondos para Kiev en diciembre y a pesar de que el nuevo paquete ha sido aprobado por el Senado, sigue bloqueado en la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen la mayoría y aseguran que no planean ceder. Mientras, la situación en terreno en Ucrania es complicada, a pesar de algunos avances puntuales como el derribo de un buque ruso en el Mar Negro este miércoles. El mando militar ucraniano advierte que las carencias son muchas. La situación en el campo de batalla es extremadamente compleja debido a la falta de soldados y armas. Este bloqueo ha hecho que muchos países europeos se pregunten si deberían ser más independientes militarmente de Estados Unidos. No obstante, el gobierno demócrata ha prometido que la ayuda a Ucrania llegará. La conocida como petición de descarga podría ser un mecanismo para conseguirlo. Con esta solo se necesitan 218 apoyos y se elude el voto del presidente de la Cámara. En Indonesia, el exmilitar Prabowo Subianto se declaró vencedor de las elecciones presidenciales luego de que recuentos no oficiales le dieran ventaja. El político de 72 años ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos durante su tiempo como comandante militar. El ex general Prabowo Subianto celebró su victoria después de haberse declarado ganador de las presidenciales sin conocerse aún los resultados oficiales. Según datos de los conteos rápidos, obtendría más de la mitad de los votos con una amplia ventaja sobre sus dos rivales políticos. Para ganar en primera vuelta, un candidato debe obtener más del 50% de los votos y al menos una quinta parte de los sufragios en más de la mitad de las provincias del país. Subianto felicitó a su vicepresidente. Todos los recuentos, todas las encuestas, incluidas las encuestas de otros candidatos, arrojaron cifras que enseñan que Prabowo Gibran ganó en una sola vuelta. Paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran. Con más de 200 millones de papeletas, el conteo oficial debería llegar en marzo. El candidato Anies Baswedan, que habría quedado en segundo lugar, llamó a esperar los resultados oficiales. Antes de hablar de lo que pasará después, esperemos a que termine el recuento oficial. Esperemos. No nos precipitemos ni saquemos conclusiones precipitadas. Respetemos todos los procesos, incluidos los de la Comisión Electoral General. Durante la campaña, Subianto prometió continuar muchas de las políticas del actual presidente Widodo. De hecho, su compañero de fórmula es el hijo mayor del presidente saliente. Subianto sirvió como comandante de las fuerzas especiales durante la dictadura de Suharto hace una generación y es acusado de haber perpetrado crímenes de guerra en los años 90, señalamientos que él niega. Desde entonces ha logrado cambiar la percepción hacia su imagen, gracias en parte a una campaña en las redes sociales dirigida a la juventud indonesia. Y ahora venimos a América Latina. En Argentina, las noticias sobre la economía siguen en rojo. La inflación anual de enero fue de 254,2% según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En el primer mes del año, los precios al consumidor crecieron el 20,6% en comparación con diciembre, aunque el dato representó una desaceleración con respecto a la tasa mensual del 25,5% registrada en el último mes del 2023. Es el segundo mes consecutivo en el que la inflación anual se ubica por encima del 200%, coincidiendo con la llegada al poder del nuevo presidente del país, el economista de extrema derecha Javier Milei, quien ha impulsado medidas drásticas para intentar frenar la inflación y la devaluación del peso.
Y en la capital del amor, París, las parejas acudieron en masa a la Torre Eiffel para conmemorar el Día de San Valentín. Decenas de enamorados fueron invitados a inmortalizar la fecha posando con un marco rosa. París es uno de los destinos turísticos más populares para las parejas, que representan buena parte de los 44 millones de turistas que visitan la capital cada año. Esta capital francesa ha sido escenario de numerosas historias de amor en la literatura, el cine y la vida real, lo que ha contribuido a su romántica reputación. Hasta aquí con las noticias. Usted continúe con más de la programación de France 24 en español.